tardes, bienvenidos a Versión de Arte. Hoy nos junta pues una ocasión ideal para que ustedes vengan a ver en el Palacio Duque de Mandas una exposición espectacular de la gran artista María Cueto, que la tenemos aquí al lado, y al colaborador que ha sido Mariano Arzuaga, que me decía, no digas comisario, pero bueno, es casi tu función, Mariano. Es un ayudante de María en la concepción general de la exposición y va a ser ella la que os cuente, yo creo, las cosas de más interés. Pero como la invitación era desde este Centro de Interpretación de la Naturaleza y sobre todo porque la obra de María trabaja con el mundo vegetal, sobre todo, decidimos hacer una llamada hacia la fragilidad y la belleza del mundo, pero atendiendo a esa fragilidad y no lanzando un manifiesto político, sino con la propia belleza de las obras, viendo lo delicadas, lo sutiles que son, que todos lleguemos a sentir y darnos cuenta que está el mundo en peligro. Entonces, son 3 salas. Esta primera se ha llamado El corazón del bosque porque atiende un poco a las piezas que hacen más relación al bosque. Hay otra que va en torno al agua y una tercera en torno al aire y las constelaciones. Las piezas cronológicamente no son del mismo momento, algunas son específicas para aquí, otras se irá viendo a lo largo de la exposición, pero con estas ideas base se ha armado en conexión y un poco en sintonía lo que es la exposición, que luego ya era la propia María la que iba distribuyendo, viendo qué peso daban unas cosas y a otras. Muchas gracias, Mariano, por esta introducción. Y si te parece, vamos a dialogar con María Cueto. Bueno, primero, María, buenas tardes, enhorabuena. Ay, muchas gracias, de verdad. Bueno, no he visto toda la exposición, pero ya estoy en la primera sala, que, bueno, titulas El bosque. Corazón del bosque. Corazón del bosque. Y, como decía Mariano, tenemos piezas que ya reconocemos de otras exposiciones y alguna nueva, como esta, por ejemplo, a la que yo creo que nos tienes que invitar a que realmente veamos el trabajo que supone crear cualquiera de estas piezas, María. Bueno, vale, pues esta pieza la hice para aquí y está hecha con un material que se llama piñerina, que hace como unos árboles diminutos y parece el material más frágil del mundo natural, del vegetal, y sin embargo es de lo más fuerte y dura muchísimo. Y estas piquitas no se caen y así. Y la idea un poco era pues hacer como un bosque con su reflejo. También he añadido como un intermedio, como los troncos o como el lago, no sé explicarlo muy bien. Un horizonte que está ahí en conexión. Que separa, sí, eso es. Y luego la forma de trabajarlo es muy geométrica, parto siempre de geometría pura y hago una especie de plantillas en el ordenador que son como los patrones de las telas, de la ropa, que se ponen todos en una misma plantilla y de ahí vas sacando cada pieza. Entonces, eso es la forma mía de trabajar. Bueno, es verdad que vienes del mundo del textil, vamos a movernos un poco, porque esta pieza ya hemos visto que es como una especie de simetría, tenemos un horizonte central y vemos como el bosque visto desde la parte superior y luego como un reflejo, con una intención de hacia abajo, ¿no? Bueno, yo no sé si Xavi es capaz con la cámara de ver toda la estructura geométrica que es la base de sujeción en la parte inferior, pero luego en la parte superior tenemos también ese otro eje que va a sujetar, pues claro, me imagino toda la verticalidad de cada una de las tiras. Sí, va entre las dos estructuras, tensa, y lo que hago es hacer por planos, como así corta, como rodajas, y entonces en cada plano también es como un tejido espacial porque voy haciendo pues los puntos impares y en el siguiente plano hago los puntos pares, como el tejido que es uno sí, uno no, uno sí, uno no, y por eso queda como entremezclado y bueno, y mucho más vivo, ¿eh? No queda tan hermético cuando es paralelo, que decir. Tan geométrico, porque también está bien el caos que tiene el material vegetal, conformado en la pieza geométrica.
de geometría. Impresionante la labor, desde luego, bueno, aparte de la belleza que adquiere la obra en sí, ese no color que siempre se mantiene. Es natural completamente y se ilumina con la luz, parece que le entra la luz dentro y parece oro. Entonces, bueno, es mi material favorito de todas maneras, sí, por todo, sí. Tenemos aquí, bueno, nos quedan 2 minutos, bueno, decir que hay unas mesas en cada sala donde se ve un poco el herbario, ¿no? Sí, en 2 salas hay, en la sala de constelaciones y aquí, hay 3 vitrinas, que fue idea de la diseñadora gráfica Sonia Uribe, y que recogen un poco de dónde parto yo con los materiales y las cosas que escojo, porque cada pieza está elegida, y de dónde vienen, y también de dónde vienen con el nombre en latín, en euskera y en castellano, con unos dibujitos muy bonitos. Una exposición didáctica, desde luego, ya vemos. María, tenemos un vídeo también muy interesante que habla de una puesta en escena en Verástegui, en el atrio de la iglesia, que es un sitio precioso, que todavía está desde el 2018, y entonces el día de las fiestas del pueblo no sabíamos cómo estaría la pieza que la teníamos guardada, decidimos colocarla y que si quedaba bien la dejábamos y si no para cocinar. ¡Qué maravilla! Y estas son fotos de Lobo Altuna, que me hizo para esto, y al hijo lo puso a grabar a todo el equipo para cada 5 segundos o así, para que se viera el proceso de montaje. Y entonces este es el resultado final. Maravilloso recuerdo. Bueno, María, yo creo que tenemos que seguir avanzando en el espacio. Primera sala, desde luego, con un verde elegido minuciosamente. Por el colaborador, la diseñadora y yo, que los 3 estuvimos de acuerdo, y entonces la verdad es que ha quedado un verde luminoso. Aunque ayuda mucho. Sí, que ayuda mucho también a visualizar, a ver las piezas como realmente son, porque para mí es la primera vez que las veo así. También, entonces. Qué interesante. Muy bien, María, pues vamos a seguir. Mariano, ¿querías decir algo? Una cosa final que decíamos en el texto de introducción de esta sala, y es que con la sensibilidad de las piezas de María, si nos dejamos atrapar un poco por ellas, nuestro latido se une al latido del corazón del bosque. Sí, que siempre hace Mariano y que completa mi obra. Sin embargo, veo mucha poesía en tu obra, María, pero fíjate, yo sin embargo veo mucha enumeración, veo un concepto incluso histórico importante, relacionado incluso con el más allá, en fin, creo que hay algo más de poesía en todo esto, pero vamos a seguir con la visita hacia arriba, eso es, gracias. Hemos subido a la primera planta, María, y ya de entrada nos vemos en este pasillo, este plano que me llama mucho la atención, de inicio me decías. Bueno, sí, desde hace muchos años, ya en el año 2000 o así, que ya empecé a separar lo que son las telas o los tapices que hacía por detrás, los empecé a separar y me fijaba en las caligrafías que hacían las ramas, en este caso, y creaba como unas caligrafías vegetales. Muy interesante. Sí, entonces era como empezar ya a despojar, solamente darle sentido a la esencia de las plantas, ¿no? Y entonces este es uno de los primeros trabajos grandes que hice. Muy caligráfico, efectivamente, sí, incluso ya con toques de otras culturas, mayas incluso, ¿no? Como si fuese un mural que escribe, ¿no? Un poco el paso de la historia, sí, del nudo, incluso de las propias plantas, ¿no? Eso es. Y entonces, sí, como ya ellas me dicen, esta me sugiere esto, esta me sugiere otro, pues fui formándolas así. Muy bien, y aquí estoy viendo, vamos a entrar, María, ¿qué es esto tan interesante? Bueno, ya esto es el agua, ¿no? El agua. Eso es, por eso el azul y bueno, y esta iluminación tan característica, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, cuéntanos, porque aquí veo cosas nuevas, ¿eh? Pues sí, muchas. Bueno, para empezar, esta es la pieza que hice para aquí, que es el tubo de una ola por el que se puede entrar y pasear y disfrutar. Sí, y entonces también siempre me gusta hacer como una obra para el espacio, y en este caso ya había hecho esta ola pequeña que hay aquí, y quería... Esta la hemos visto en Ekain, ¿verdad? En Ekain la vimos, y luego... Sí, y en Verástegui también estuvo, en que expusimos. Y entonces de aquí es la maqueta, una parte, para
para que se vean en amplitud, ¿no? En es. grande, ya en escala grande, sí. Y poder, como tú dices, que vamos a pasar, ¿eh? Vamos a pasar. Vamos a pasar para que veamos Claro. la sensación cuando el espectador se confunde con la obra, ya es partícipe, ¿no? Eso Esto es muy actual también, ¿no? Cuando el arte ya hay una intervención del espectador y bueno, ve en otra dimensión la capacidad, ¿no?, de creación y sobre todo de emoción, porque esto pues ya es es emocionante. lo que quiere, sí, es lo que quiero conseguir, vamos, para que... Oye, este olor característico, ¿no? El Yo olor- huelo como si fuese a Pintura. seco, No, a las hojas. Sí, las ¿Qué hojas son estas? Estas son hojas de palmito, que también está en la vitrina aquí, arriba. Vale. Y lo bueno que tiene el palmito es que es muy duras, aguanta muchísimo tiempo, muy bien. Si no les da la luz del sol, sobre todo, pueden aguantar muchísimos años. Y lo bueno es que las puedo recortar como yo quiera. Entonces, en este caso las recorté como con formas de gotas de agua. Y así están todas recortadas. ¿Cuántas hay? ¿Las has contado, María? No, pero millones, muchas, 29 planos, 10 hileras cada uno. Barbaridad. Sí. Bueno, y Luego claro. también la técnica de colgarla es un experimento también, a ver cómo funcionaba, y trabajé con Vascoplas, que me hicieron unos colgadores de metacrilato y van en unas varillas de plexiglas. Entonces pueden ir de plano en plano, y así recogidas, y luego ya montarlas en el sitio donde tengan que ir, como instalación. ¿Podemos soltar la pieza, quieres decir? Sí, Y volver a montarla. Muy interesante. Sí, Bueno, qué importante en tu trabajo es también esto, ¿no? La logística, es decir, transportar, mantener, conservar la obra. Sí, es muy importante porque si no se pueden estropear en cualquier momento. Pero bueno, también con los años he ido aprendiendo a mejorar las técnicas y tal. Entonces ya las meto en cajas de cartón con forespan, con unos palos que no se aplasten, colgadas como en un vestidor. O sea que ya van súper preparadas para... ¿Esta me decías que es la última obra? Vamos a andar un poquito para... Que la he acabado para aquí y que ha sido la sorpresa para todos porque yo tampoco la había visto montada. Entonces ha sido una sorpresa, sí. Por lo tanto, la pregunta sería, de la primera obra que hemos visto, que es la del pasillo, a la última, ¿cuántos años han pasado? Pues del 2002 al 2024. Madre mía, 22 años, impresionante. O sea, que se mantienen, ¿eh? Es decir, que el material es duradero. Es duradero. Es como los dibujos, que no les puede dar la luz del sol, que la luz que le da de foco, si es de LED, mejor, porque si no le da calor también y acaba quemando el hilo de sedal o las hojas, las fragiliza. Pero si la luz no tiene calor, pueden aguantar. Y no están en un sitio que les dé la luz solar, pero incluso la luz diurna, pueden aguantar mucho tiempo, sí. Estoy viendo, por ejemplo, estamos con la cámara Xavi cogiendo diferentes planos de obras que ya nos suenan. Esta me parece que también estuvo en Irún. Estuvo en Necain, sí, y también es sobre cuando tiras una piedra en el agua, cómo produce ondas, y entonces es también un reto para mí a ver cómo hacía las ondas. Entonces, sí, y esta, por ejemplo, aquí es cuando mejor la vi porque con el fondo azul, el material blanco, y desde la lejanía, pues sí que se produce realmente esa sensación que yo hasta ahora no la había visto tampoco. O sea que para mí ha sido sorpresiva también. Qué interesante todo, cómo lo habéis pensado, María, la importancia de todo. El lugar es vital, ¿verdad? Vemos que las... Y además estoy muy agradecida a Eneco Calvo, que me haya invitado, me ha proporcionado todo lo que he querido, se ha formado un equipo estupendo. Bueno, no tengo palabras para... Estoy emocionada, la verdad. Y estoy viendo que también en esta sala me da la sensación que siempre es la misma hoja, la hoja de palmito, ¿has dicho? No, esto es... Yo no tengo ni idea, ¿eh? Esto es avena salvaje, que es la que cuando son blanqueadas, pero son las que se tiran así en los jerseys cuando jugabas de crío. Pues es eso, y parecen pues como pequeños camarones o pequeñas quisquillas o así, que también hacen como una forma de cardumen, de bancos de peces para que no les ataque el agresor, y entonces pues es un poco lo que quería reflejar. Y la hice para el Museo Naval, y porque, bueno... Y el tema. Eso es, sí, sí. Me dice Xavi que nos queda un minuto. Mariano, ¿qué hemos dejado? Porque tú siempre estás pensando, mientras hablamos nosotras, que hablamos de logística siempre y de belleza, pero tú que eres más el profundo. Solo igual simplificar, bueno, que como se ve es una sala en torno al agua
y parte desde lo que es la gota, que en el caso de María, en sus esculturas, en sus piezas, el vacío no es el vacío de otros escultores, el vacío siempre está lleno de vida, que responde incluso más a la observación biológica y real, que una gota de agua lleva microorganismos. Estaría la gota de agua, el conjunto de peces que se mueven en el mar, por ejemplo, el cardumen, una medusa, la ola como otro ejemplo, y los surtidores de agua, el efecto de es decir, toda una serie de juegos en torno al agua que de primeras no suele ser el material más escultórico por su movilidad, vibración, reflejos, pero que justo en la obra de María eso se potencia y lo describe de esta manera tan preciosa. Congela el momento y ahí vemos la belleza de ese movimiento del agua en distintos aspectos. Sí, ¿no? Y es verdad que muchas de ellas, al estar suspendidas de un único punto, solo con nuestro paso alrededor de ellas empiezan a moverse y a girar, con lo cual se incorpora todavía otro golpe de vida. Wow, sí. Bueno, nos hemos pasado a la sala del aire sobre el tema aire y esta constelación, decíamos, cómo está de bien mantenida y sobre todo que nos recuerda a aquella pieza que vimos en el centro Menchugal de Irún. La había hecho expresamente para allí. Y entonces es de la serie Constelaciones, y la idea de las constelaciones es que partía de trabajar con un material solo y entonces hacía unas piezas que se llamaban Morada del Aire, y entonces que eran como un cubo, una esfera y tal, y todas hechas con el mismo material. En estas de constelaciones, que aquí se ve un poco la evolución, lo que hacía era meter otro material que al meterlo dentro se interactuaba con la forma de fuera, con la forma pura de fuera, y actuaba, se integraba, se actuaba y tal. Pero empezaba también la idea de que todo volvía a su armonía y a su forma natural al final. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí hay diferentes constelaciones. Vemos una que es otra, ¿verdad? Sí, bueno, un mundo choca. Ya. Esto también, yo creo que he visto una pieza parecida a esta. Sí, es que esta también estuvo en Irún, sí. Sí, en esa época era cuando... Sí. Eso es, y entonces es también un poco la idea como lo de las ondas, pero anterior, y entonces era cómo funciona cuando entra otro material y deforma o no deforma, o qué es lo que hace, pero luego sigue manteniendo su geometría. Impresionante. Esa profundidad que has conseguido. Y ese relleno, porque rellenas dentro del hueco, en suspensión, creando huecos alrededor, que también es otro reto. Sí. O sea, cada pieza, vamos a decir, tiene su reto de buscar cómo articular ciertos movimientos y ciertos efectos de hueco, de ahondar o de interactuar, como decías. Mira, estoy viendo esta pieza de ahí que también me parece que tiene algún juego y yo, bien, pero esa también me encanta. Me gustan todas, pero es que realmente aquí, por ejemplo, hay una luz que le da todavía más brillo dorado a la pieza. Sí, aquí, bueno, como hay tanta luz y dejamos las ventanas y tal, pues la iluminación no coge la importancia también que cogen en la sala del agua o en la del bosque, pero esta, por ejemplo, que sí le da el foco, entonces es que se ilumina. Y también es de la primera fase de pasar de la figura, sí. Yo lo que veo aquí, por ejemplo, María, a ver si en lo mismo no estoy mirando bien. Aquí, por ejemplo, hay una intención de que se mezcle la pieza grande con el centro, cosa que en las demás estaban un poco como por separado, aunque luego interactuaban. Aquí hay una intención de mezcla. Eso es, pero fue primero esta, antes del hueco. Cuando hice esta, pues era rellenar el centro, aprender a rellenarlo y tal, pero mezclado que se integrara con... Y entonces eso también fue lo que me ha ido dando la idea para dejar huecos en que estuviera el material solo que integraba y que la forma pues estuviera un hueco dentro, pues, o una forma de cono o una esfera interior vacía con el material dentro. Es la evolución. Por ejemplo, mira que es un poco con el mismo material que es un huso, pero este es un ovoide, pero este es un huso esférico. Y entonces aquí sí que ya tiene dentro una esfera, es un huso, una esfera y otra esfera pequeña. Un ovoide
es un uso, un ovoide hueco y la esfera pequeña del otro material. Y entonces esta ya es la que se pasaron a llamar constelaciones. Impresionante todo, el concepto, el trabajo. Eso es, tenemos aquí una vitrina más. Vitrinas, por ejemplo, pues el agapanto, que son estas dos que están hechas. ¿Compras así la planta? Bueno, en este caso el agapanto lo cojo, vale, pero lo he tenido como 2 años en el cuarto secando a ver cómo funciona y cuánto dura y tal. Si no, prefiero comprarlo en centros de flor seca y así. Y sí, entonces, pues sí, porque así dura más, claro, y tal. Y utilizo los tonos los colores naturales, pero el blanco también, porque el blanco desnuda mucho lo que es el material, lo que me interesa, y por ejemplo para las obras del agua, pues lo hacen fenomenal. Y como nos queda un minuto, nos vamos a juntar los tres. Vale. A ver, hemos dejado cosas. Imposible de hablar en 20 minutos de todo este trabajo que has traído, María. Podemos decir casi un recorrido, bueno, sin casi, de 22 años, sí, y donde vemos realmente una evolución, no solamente de logística que decíamos, de cómo construir las piezas, sino incluso a la hora de buscar un pretexto para investigar cómo conjugar elementos, formas, estudios de plantillas, como decías, enumeración. Y bueno, y todo lo que seguramente un psicólogo o filósofo sacaría de aquí. Claro. Yo seguro que hay mucho más. María, tú como eres tan calladita y tan natural y tan ella que es, ya se ve. En plan de broma solemos decir que es escueta. Escueta, pero hoy no ha sido tan escueta. Muy bueno. Pero es verdad que en esta exposición conviven lo que dices desde obras muy antiguas que las intenciones iniciales eran distintas. Por ejemplo, en ese fondo de ahí se ve que están más cercana a piezas planas de tapiz, pero ya con elección de materiales vegetales. La que veíamos de caligrafía ya se interesó por las sombras, los dibujos que producían en la sombra posterior, y ahí ya se crea el concepto de espacio, porque va aumentando qué es la pieza, esto, el aire entre medio y la parte de atrás, y ahí empezó a introducir otros planos, otros juegos, otros choques, ovoides, esferas, y va en una sucesión permanente. ¿Se te acabará algún día de...? No, es permanente. No, siempre María, no acabes. Sí. Bueno, María, ¿hasta cuándo estamos? Pues hasta el 15 de septiembre. Ah, ¿es verdad? Sí. Y ya está, invitamos a todo el mundo entonces que venga a Duque de Manda, San Sebastián, a Cristina Enea, el Parque Cristina Enea, un la casa... paseo precioso. Sí. Y desde luego un entorno de relajación, sí, un palacete precioso, creación, sí, en fin, y sobre todo que se respira belleza y realmente un trabajo único, que es el que tienes, muy bien elaborado. Eres brillante, María, y te mereces muchos éxitos que sé que te van a llegar seguro. Así que enhorabuena también por lo que te corresponde. Yo tengo el privilegio de estar cerca de cuando se van haciendo esas obras. Sí, yo también tengo. Todos estamos felices. Ustedes ya saben, visiten arte. Creo que es una actitud, la del ser humano, hacia ser mucho más positivo, incluso yo diría culturalmente más bello y buena gente. Así que, ya saben, vean arte. Muchas gracias y adiós, hasta otra. Adiós.